Pues realmente es una pregunta que, una especie de trilema, ¿no? Trilema porque tenemos tres elementos distintos que son efectivamente muy difíciles de compatibilizar. Es una idea del politólogo Dani Rodrik, ¿no? Yo creo que, aunque es buena la idea, creo que no debemos de obsesionarnos en pensar que solamente podemos conseguir dos de las tres cosas, ¿no? La idea es que, bueno, si tú tienes un trilema, porque tienes tres objetivos, puedes elegir dos parejas. Puedes elegir la soberanía y la democracia, y por tanto se acabó la Unión Europea. Puedes elegir entre la soberanía y la Unión Europea, y por tanto sacrificas la democracia, es una especie de integración europea intergubernamental. O puedes elegir por la democracia y la integración, y eso acabará disolviendo los estados, ¿no? Esta es un poco cómo se plantea. Y bueno, que es realmente, ¿no?, tiene su fuerza para entender el proceso. Yo creo que quizá está mal planteado, porque de lo que se trata, de la integración europea en relación con los estados y en relación con la ciudadanía, es justamente intentar conseguir las tres cosas a la vez. Las tres cosas a la vez es muy difícil realmente, y por eso, precisamente por eso, los avances tienen que ser tan graduales, tan lentos. No podemos pensar que la Unión Europea se ha creado para que desaparezcan los estados. Los estados, precisamente para que tengan complicidad con la propia Unión, necesitan estar tranquilos, necesitan estar confiados de que el fin de la Unión no es acabar con ellos. Los estados no se van a suicidar, los estados son realidades políticas muy fuertes, son organizaciones políticas que tienen detrás los pueblos, ¿no?, los 28 pueblos que componen la Unión, y que son realidades muy sólidas y muy asentadas. Ahora bien, eso no significa que los estados no sean conscientes de que tienen que compartir esa soberanía para responder a los retos de la globalización, para mejorar la prosperidad, la seguridad, y entonces han creado este sistema tan sofisticado que es la Unión Europea, en el cual, de manera progresiva, van elaborando políticas en las cuales esa competencia que antes era exclusivamente estatal, la van compartiendo con otros y con las instituciones. Ese proceso tiene que ir acompañado de un respaldo popular. Los ciudadanos no pueden entender que esto es un proceso tecnocrático. Y si lo entienden, es muy probable que entonces se conviertan en euroescépticos, cínicos con el proceso, y puedan apoyar opciones populistas que son antieuropeas. Eso es lo que hace muy complicado. Yo creo que más que una varita mágica de decir vamos a conseguir ese momento político en el cual pasemos de la realidad actual a unos Estados Unidos de Europa donde desaparezcan los actuales estados soberanos, más que eso es entender que el futuro de la integración, probablemente federal, o algún tipo de algo parecido a algo federal, llevará, dependiendo de qué estemos hablando, dependiendo de qué competencia, dependiendo de si hay un auténtico valor añadido en que eso lo haga la Unión Europea, o lo haga un Estado, o lo haga una autoridad por debajo del Estado, regional o local, que el ciudadano considere que eso es un espacio democrático, que no es un espacio diplomático, intergubernamental, sino que es un espacio suyo, tan propio como su ayuntamiento, como su comunidad autónoma, como el gobierno del Estado. Y un nivel más será europeo. Y si conseguimos eso, habremos conseguido que el ciudadano de manera natural haya interiorizado como parte de su escenario, de su contexto democrático a la Unión Europea, pero no habremos eliminado los estados seguirán estando ahí en aquello en lo cual aportan un valor añadido que sigue siendo mucho, porque sigue habiendo 28 pueblos, sigue habiendo 28 sentimientos nacionales, bueno, o más. El método comunitario de la Unión es avanzar hacia la política de manera, digamos, progresiva, no empezar la casa, digamos, de la política por el tejado. La idea es que vayamos construyendo pilares sólidos en el nivel de las diferentes políticas públicas, básicamente económicas, porque la Unión en un primer momento fue solo un mercado común y luego ahora es algo más sofisticado. Pero digamos, que vemos esta idea de solidaridad de hecho, interdependencia real, tangible, en cómo funciona el mercado, en cómo funcionan aspectos ya mucho más ambiciosos, ¿no?, que tienen que ver con elementos de ciudadanía. Y cuando haya esa realidad en cada una de las políticas que uno, ¿no?, en medio ambiente, en agricultura, en industria, en justicia, cuando exista esa realidad cotidiana, la política poco a poco se dará por añadidura, ¿no? Este es un poco el método comunitario, y yo creo que es importante no perderlo de vista, porque muchas veces a lo mejor tenemos un exceso de ansia por llegar a un momento más político, pero en este momento pensar en eso sería, por un lado, pues
pues utópico, en la medida en que no hay ese apetito federal ahora mismo entre los ciudadanos europeos, pero es que además probablemente no se trata de eso, se trata de crear esa base. Lo que señala el presidente Juncker cuando habla de recuperemos el mercado interior, y un mercado interior además con una base industrial, y con todos los elementos que acompañan, ¿no?, de sostenibilidad medioambiental o de cohesión económica y social, tiene que ver con bueno, ver qué es lo que realmente la Unión Europea ha hecho mejor en estos años y qué es lo que se ha equivocado, si miramos también a cómo ha funcionado la crisis del euro. Yo creo que es importante pensar en términos de una economía que sea productiva, el mercado interior funcione, es decir, que realmente los factores productivos de los trabajadores, las mercancías, las empresas, el capital pueda circular, pero eso tiene que tener primero un elemento de relativa homogeneidad, no puede haber grandes diferencias entre los Estados miembros, y por otro lado, en el mundo interdependiente y globalizado, es decir, en relación con el exterior, con China, con Estados Unidos, con las demás potencias emergentes, tenemos que ser capaces de jugar este juego de la globalización. Y eso significa que somos muy avanzados en muchas cosas, pero tenemos que saber competir. Y la competitividad pasa por recuperar un elemento industrial. Europa no puede renunciar a que la industria, digamos, muy intensiva en trabajo esté en Asia-Pacífico y que la industria muy intensiva en tecnología esté en Estados Unidos, ¿no? Nosotros tenemos que tener un modelo productivo que permita generar empleo y con ese empleo y esa competitividad, con nuestra ambición de estado del bienestar, podamos generar los recursos suficientes también para que la Unión Europea sea esa realidad en la cual estamos orgullosos porque somos una isla de protección social en un mundo mucho más individualista y en ese sentido más cruel, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea de qué es lo que ha hecho la Unión Europea marcadamente bien desde los años 50 para acá, ¿no? Pues crear unas dinámicas de suficiente economía de escala para nuestras empresas, para nuestro modelo productivo, para nuestros trabajadores que se puedan mover, y eso nos permitirá competir con el resto del mundo y permitirá que no tengamos que sacrificar las conquistas sociales y avanzar en cohesión económica y social. Cuando se decide culminar el mercado interior, que digamos había sido una historia de éxito prácticamente desde que se lanza en los años 50 hasta que se culmina en el 93, y se decide el colofón de la moneda única, pues se crea una moneda, el euro, que se ha demostrado por la crisis que comienza en el año 2008 y que luego se convierte en una crisis de deuda que tenía algunas bases no demasiado sólidas, en relación con el funcionamiento fiscal, en relación con los mecanismos de cómo responder a una crisis, el propio poder del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, efectivamente hay un consenso de que esos pilares débiles hay que fortalecerse. Y la unión fiscal es uno de ellos. La unión fiscal, yo más que hablar en términos de control, sería cómo conseguimos generar confianza. Confianza entre los estados, porque antes hemos hablado de los estados quieren mantener la democracia, la soberanía y avanzar en la integración, pero el problema es que hay estados que tienen una posición más sólida que otros. Durante la crisis del euro hemos visto que un país como Alemania, por una posición muy central, pues podía probablemente afirmar cómo quería liderar el proceso de la gobernanza económica, al mismo tiempo respetando la democracia de sus ciudadanos y manteniendo el control del gobierno. Pero a lo mejor Grecia tuvo que sacrificar elementos democráticos o tuvo que renunciar a mucho de su soberanía simplemente por mantenerse en la integración. Es decir, que la crisis ha provocado asimetrías de poder. Y esas asimetrías de poder se resuelven con un pacto que restablezca la confianza y la simetría de poder, que no haya tantas diferencias. La unión fiscal lo que supone es, y a través del semestre europeo, lo que supone es que vamos a generar una conversación entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales fiscales, básicamente los parlamentos y los gobiernos, que tienen la capacidad de aprobar los presupuestos, de establecer qué tipo de impuestos cobran a sus ciudadanos, y eso tiene que ser compatible con una unión monetaria sólida. El semestre europeo supone que la Comisión Europea, antes de que los países elaboren sus presupuestos,
dialoga con la Comisión entiende que las previsiones de esos presupuestos son o no realistas, y en esa conversación se puede generar confianza, y es una suerte de especie de alerta temprana para que luego no se produzcan grandes asimetrías, grandes desequilibrios, que son los que provocaron a partir del año 2010 situaciones insostenibles en algunos países, sobre todo aquellos que estaban más endeudados. Pero junto al elemento de control, que a mí me gusta más llamarlo, ¿no?, de alerta temprana y de conversación entre lo que necesita un país y lo que la Comisión entiende que es necesario para que ese país sea competitivo y para que no ponga en peligro el euro, tiene que haber también elementos también de solidaridad. Es seriedad, estabilidad, control a cambio de solidaridad. Esa solidaridad se puede expresar en forma de relativa flexibilidad. En el mejor de los casos, pues podrían ser incluso una deuda pública europea, un Banco Central Europeo, como se está comportando últimamente, pues menos rígido. Y esa parte de esa solidez de decir, bueno, vamos a tener unas cuentas públicas de los 28 que sean realistas, que sean sostenibles, acompañarlo de elementos también de competitividad, la parte de reformas económicas para que la economía europea sea innovadora, sea competitiva, sea sostenible, sea inteligente, y cuando se combinen esos dos elementos, un pilar fiscal mucho más sólido y un pilar económico en el sentido de productividad, competitividad, innovación también más sólido, pues eso ir acompañado de un elemento de legitimidad, que es lo que llamamos unión política. Es decir, que hace falta reforzar esos pilares, todos a la vez, porque el euro fue una buena idea, pero el euro tenía pilares muy endebles, y en los últimos años, con la experiencia de la crisis, esperemos se han fortalecido. La Unión Europea es una organización muy compleja que se superpone a 28 países que tienen su propia política exterior y de seguridad, con sus ejércitos, con su diplomacia. Pero la Unión Europea no tiene sentido que no intente también ser un actor en el mundo globalizado. Sobre todo porque además hay muchas competencias, sobre todo en el ámbito económico, pero no solo, también cuestiones medioambientales, cambio climático o protección control de las fronteras, cuestiones migratorias, donde la Unión Europea tiene competencias y no los Estados. Entonces la Unión Europea ha empezado desde el principio a generar una política de relaciones exteriores donde se combinan, ¿no?, todos sus elementos comerciales, tiene una moneda como el euro, tiene competencias en ámbitos medioambientales o de seguridad, y eso lo tiene que hacer compatible con que los 28 países siguen teniendo sus políticas exteriores. Entonces se decidió de una manera pues bastante flexible e inteligente. En los años 70, 80 se decidió, bueno, aprovechar el foro de la Unión Europea, entonces era la Comunidad Europea, para cooperar en el ámbito puramente diplomático y de seguridad, ¿no? Digamos, es verdad que la Unión Europea hace cosas en cooperación, en comercio, y cada vez más, pero también puede ser un buen foro de cooperación intergubernamental y tener su propia política exterior, que no hace desaparecer la de los 28, pero que le permite ser un actor global. Y eso fue la figura en su momento del alto representante. El alto representante era esa persona que permanentemente representaba la Unión en aquello donde los 28 países estaban más o menos de acuerdo, y representaba los intereses, los valores de la Unión en situaciones de crisis, en relativos conflictos en las regiones del mundo, con un espíritu más diplomático. Eso, el Tratado de Lisboa le dio le permitió dar un importante salto adelante al pasar de esa figura, que era una especie de experimento, ¿no?, el alto representante, a una figura realmente institucionalizada, como es la actual alta representante. Digo la actual porque las dos han sido mujeres, ¿no?, Catherine Ashton y la actual Federica Mogherini. Y esa nueva alta representante es mucho más que lo que era Javier Solana, porque, por un lado, tiene también la faceta de ser la persona que en la Comisión lleva los asuntos exteriores, es decir, antes estaba Javier Solana para la parte diplomática y un comisario para los asuntos exteriores de la Comisión, y ahora está todo unido, y también porque se ha creado una auténtica diplomacia europea, un servicio europeo de acción exterior que preside la alta representante. Y eso ha permitido que, aunque seamos muy críticos y a veces muy cínicos y no queramos darnos cuenta, pero de 2010 para acá
que han sido años muy turbulentos en el entorno europeo, Ucrania, las primaveras árabes, Irán, los propios Balcanes. Hemos tenido mucha convulsión en general internacional y también en el ámbito multilateral, que poco a poco la Unión Europea empieza a ver una demanda en el mundo de que las respuestas a estos desafíos de seguridad tienen que ser europeos. Obviamente no lo hemos conseguido al 100%, pero hemos avanzado mucho en esa idea de que los grandes desafíos internacionales deben tener una respuesta europea. Se ha avanzado mucho en coordinar esa pata intergubernamental con la de la Comisión, y ahora la Unión Europea habla de manera ella misma habla de manera más coordinada. Pero, por supuesto, hace falta que los 28 Estados continúen europeizando su propia política exterior. A veces hay discrepancias, hay temas donde discrepamos, ¿no? La relación con Estados Unidos, con Rusia, el conflicto de Oriente Medio, qué pasa con Kosovo. O sea, hay elementos donde los Estados discrepan legítimamente, pero los Estados tienen que entender que tienen que intentar superar esas discrepancias, porque muchas veces estar mirándonos a nosotros mismos en qué discrepamos nos hace perder peso en un contexto globalizado donde hay potencias muy importantes, y si queremos realmente defender nuestras prioridades, nuestros valores, nuestros intereses, pues lo hacemos de manera mucho más eficaz si Europa no tenga a lo mejor una sola voz, pero por lo menos que los 28 más la propia Unión Europea estemos coordinados en Naciones Unidas, en el G20, en el G8, en las organizaciones internacionales y también en la relación bilateral con socios estratégicos, con Moscú, con Washington, con Beijing. Bueno, la crisis de los refugiados pues es un episodio que se está gestionando de una manera bastante mejorable. A lo mejor no es fácil identificar las culpas, pues porque la Comisión Europea ha intentado ser ambiciosa en el sentido de crear un sistema europeo de gestión de las llegadas y de reparto por cuotas de refugiados. El Parlamento se ha hecho una conciencia europeísta y para que Europa sea solidaria. Bueno, el problema es que hay 28 Estados miembros. Las competencias en relación con inmigración, asilo, son muy compartidas y es muy incipiente, ¿no?, la intervención de la Unión Europea en eso. Y hay, bueno, pues distintas sensibilidades en las comunidades políticas que conforman la Unión. Y hay algunos países que piensan que el multiculturalismo no es bueno, que tienen que tener capacidad para digerir la llegada de esos extranjeros. Y esto pues provoca una imagen, bueno, como mínimo descoordinada de la propia Unión, en gran medida insolidaria, porque lo que hemos visto ha sido, ¿no?, el levantar fronteras dentro de los propios países europeos y luego pues un acuerdo precipitado con Turquía para intentar controlar la frontera exterior y que sea, en este caso, Turquía y no nosotros quienes, digamos, gestionen o digieran el fenómeno. A ver, es evidente que un Estado tiene derecho a controlar su frontera. De hecho, los Estados, la definición de Estados tiene mucho que ver con ese control de la frontera, de ese territorio. Y si los Estados quieren que la Unión Europea, o si queremos que los Estados acepten que la Unión Europea juegue un papel en el elemento de control de fronteras, tiene que ser capaz de hacerlo. Porque de otro modo, además, se pondría en peligro el propio espacio interior, ¿no?, de Schengen en la Unión. Ahora bien, dicho eso, y eso por tanto, si la Unión Europea tiene que controlar las fronteras, tiene que ser capaz de hacerlo y ver cómo va a digerir unas llegadas masivas de refugiados. Pero dicho eso, es verdad que los refugiados vienen de una situación de guerra, que tampoco la Unión Europea como tal, teniendo en cuenta que esa guerra está en su vecindario, no ha sabido evitar, por medios diplomáticos, por medios militares. Tenemos unas responsabilidades porque también hay unos tratados y unos convenios que hemos firmado y realmente se podía haber hecho mucho mejor. Y además, en particular, esta idea de que hay estados que son mucho más solidarios que otros o que tienen un entendimiento de cómo deben de gestionar ese compromiso con el refugiado frente a otros, también pone en cuestión la misma idea de que Europa tiene los mismos valores.
porque si hay estados que tienen esa posición tan rígida en relación con la acogida de refugiados y otros que son mucho más generosos con el asilo, nos lleva a preguntarnos hasta qué punto realmente es una comunidad de valores. Y esto, lógicamente, hace que el ciudadano, y en este caso, pues, ¿no?, los jóvenes, pues se sientan un poco decepcionados, ¿no?, con la Unión Europea como una unión que no es eficaz y que además, en esta falta de eficacia y descoordinación, pues tal vez triunfe la línea más proteccionista y una solución pues no óptima, como es considerar a Turquía el Estado que tiene que gestionar básicamente esto, sobre todo teniendo en cuenta que Turquía, que por otro lado es un candidato a la Unión Europea, pues tiene un régimen democrático que también es cuestionable. Pero ojo, también hay jóvenes que están votando en los países europeos, en los países de Europa Central, los países de Europa del Este, que están votando opciones populistas, anti-inmigración y en algunos casos xenófobas, que tienen muchos buenos resultados electorales. Es verdad que afortunadamente los jóvenes están optando menos por esas opciones, que ¿no?, básicamente vemos que el populismo euroescéptico, anti-inmigración está más votado por generaciones mayores, ¿no?, pero también es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Y llegar a ese equilibrio de cómo somos capaces de controlar la frontera, ser solidarios, integrar a los inmigrantes o a los refugiados. A los inmigrantes también son necesarios para la propia productividad europea en un continente envejecido. ¿Cómo hacer eso? Es un enorme desafío y que estamos en un momento un poco, bueno, pues no es el momento más oportuno, porque esta falta de confianza, que también la crisis del euro ya había contribuido a romper un poco los elementos de confianza mutua, pues la crisis de refugiados la ha agudizado. Pero al final del día nos daremos cuenta que si realmente la única manera de gestionar un desafío de grandes flujos humanos, ya bien sea por que huyen de la guerra o de un conflicto o de persecución política, o bien movimientos motivados por inmigración de tipo más económico, que la respuesta tiene que ser europea. Los estados individualmente son muy pequeños para gestionar esto, tanto en el sentido de control, como en el sentido de integración, como de solidaridad entre ellos para gestionar estos flujos de manera que sean digeribles. No puede recaer en los países fronterizos como Grecia, como Italia, en cierto modo España, ni puede recaer en los países más generosos como Alemania, Suecia, Austria, un peso sin que los demás, la otra veintena de estados, ayuden, contribuyan, porque lo mismo que estamos pensando en términos económicos de seriedad a cambio de solidaridad, pues en esta crisis de los refugiados también deberíamos de tener una misma fórmula. Bueno, yo creo que los jóvenes, las actuales generaciones europeas, pues por un lado son más sofisticadas, mejor preparadas que nunca, están muy europeizadas, tienen mucha información, y no están dispuestas a renunciar en su vida cotidiana a todas las ventajas que les ofrece la propia Unión Europea, ¿no? Esa libre circulación, no ya de ellos mismos, ¿no?, porque se mueven las fronteras de los 28 que están absolutamente abiertas, o lo barato que ahora resulta viajar, sino también la libre circulación de la información, de las ideas, de la creatividad. El problema es que los estudiantes universitarios, en general los jóvenes, asuman eso como parte del paisaje y no tengan la conciencia política de lo complicado que es llegar a eso, y teniendo en cuenta que estamos hablando de unir 28 estados distintos, 28 estados con sus historias, sus culturas, y en muchos de esos casos que su historia y su cultura pasaba por hacerse la guerra entre ellos, ¿no? Entonces el joven europeo, una visión un poco posmoderna, además muy crítica, lo cual es sano ser muy crítico con el poder, pero puede llegar a generar un cinismo ¿no? Digamos que el reto es conseguir una actitud más proactiva, tener más conciencia, ¿no?, de ser una crítica que genere avances en la integración. Eso en cuanto al espíritu de cómo afrontar la integración. Hay muchos de ellos, efectivamente, no han vivido prácticamente, obviamente por razones de edad, ¿no? Los jóvenes, a diferencia de sus mayores, no han vivido la guerra, no han vivido las dictaduras en Europa del Este, en Europa del Sur, y tienen esa actitud. Por lo demás, la Unión Europea no puede pretender que en un futuro globalizado la industria, la producción va a estar en los países de Asia
o en aquellas economías, ¿no?, que tienen costes sociales laborales muy baratos, o que la innovación tecnológica más avanzada va a estar en algunos países concretos de, ¿no?, en Japón, Corea, en Estados Unidos. Y por tanto, el joven europeo, el joven universitario europeo también tiene que tener un espíritu más innovador, más competitivo en el mejor sentido de la palabra. Este elemento de más tolerancia, cosmopolitismo, conciencia de lo que supone, ¿no?, la integración europea como unión de estados que antiguamente eran enemigos, y que esa conciencia ya no está, afortunadamente, pero que no darlo por asumido, y al mismo tiempo, ¿no?, ser profesionales, innovadores, y que incorporen, a diferencia de otras generaciones jóvenes en otros contextos de la globalización, que a lo mejor no tienen ese valor añadido que tiene el europeo de preocupación por la sostenibilidad ambiental y preocupación por la cohesión social, que eso, digamos, también forma parte de la personalidad. Es muy difícil, sin duda, llegar a esa combinación, pero ese es el desafío, y ese es el joven europeo, ¿no? El joven que es consciente de lo complicada que ha sido la historia europea, una historia muy violenta, que rechaza el nacionalismo, que rechaza los egoísmos, que es cosmopolita y que al mismo tiempo no tiene que tener también esa actitud de querer protagonizar la globalización, no estar ya de vuelta, porque Europa tiene que ser protagonista también en el siglo XXI. La Unión Europea habrá avanzado sobre todo en aquello que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la globalización. O sea, me resulta muy extraño pensar que los elementos de la gobernanza global, ¿no?, en términos de los grandes desafíos climáticos, migratorios, de seguridad, incluso militares, van a seguir estando en manos de los Estados miembros. Yo creo que ahí la Unión avanzará mucho más. Y avanzaremos de una manera positiva, porque la globalización ofrece muchas oportunidades, pero también muchos riesgos y Europa puede aportar a la globalización un rostro mucho más, ¿no?, más humano, menos cruel, menos individualista, con mayor protección hacia el medio ambiente, hacia que rechaza la desigualdad. En ese sentido lo veo positivo. No habrán desaparecido los estados. Dentro de 30 años seguiremos teniendo culturas nacionales, evidentemente, seguiremos teniendo sistemas educativos a nivel nacional, seguiremos teniendo ligas de fútbol, seguiremos teniendo espacios públicos nacionales. La Unión Europea no tiene que tener como objetivo que dentro de 30 años hayamos centrifugado y que hayan desaparecido y se hayan vaciado los estados. La idea es cómo conseguimos una suma positiva, un solapamiento entre ese nivel europeo que tiene que básicamente proporcionar el valor añadido de posicionarnos mejor hacia la globalización y hacer una globalización, moldearla de manera más acorde con nuestros valores, y por eso tenemos que estar unidos para defender esos intereses en un mundo que precisamente los valores europeos no están compartidos de manera tan universal como pensamos, pero en el nivel nacional y en el nivel subnacional pues seguiremos teniendo la complejidad de distintas políticas. Yo creo que habrá mayor exigencia en relación con la honestidad pública, mejor gobernanza, menos corrupción, y habrá, sobre todo, y eso que me parece más importante, mucho más mestizaje, mucho más cosmopolitismo. Las sociedades europeas, entre ellas mismas, entre las 28, habrá mucho más circulación, pero es que a su vez se habrán enriquecido por la llegada de inmigrantes, que Europa los necesita por razones demográficas y porque cualquier sociedad que esté bien conectada con la globalización es atractiva y por tanto atraerá a ciudadanos que serán europeos, pero que tendrán una herencia, un legado que vendrá de África subsahariana, del mundo árabe, de América Latina, de Asia, y eso ayudará también a enriquecer Europa. O sea, veo una Europa mucho más mestiza, mejor gobernada, más fuerte. Y claro, en todo este escenario tan positivo, pues no olvidemos, ¿no?, los elementos reactivos, ¿no?, de populismos, nacionalismos, desigualdad entre los estados, y bueno, estos son los desafíos que tenemos que saber gestionar, ¿no?
Chao.